Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des gracia para estudiar tu palabra, que ilumines nuestros corazones, porque en ellos solo hay oscuridad, a menos que tú nos alumbres con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, porque la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Permítenos esta mañana, Señor, amarte más a ti, descubrirte y entenderte y conocerte y valorarte más, desearte más, estar más satisfechos en ti, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu palabra, para nuestras almas, para nuestros corazones, para que esa riqueza de la Escritura nos nutra, nos alimente, y entonces no pequemos contra ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En Casa de Adoración 24/7 nosotros creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en agua de alguien que profesa su fe en Cristo. Esa inmersión en agua, ese bautismo, se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice el texto bíblico. Y mediante este símbolo o emblema, que es un símbolo hermoso, incluso he leído testimonios de fotógrafos que son invitados a bautismos y ellos no son creyentes. Y he escuchado y leído del testimonio de esos fotógrafos que son conmovidos por la ceremonia, por el símbolo del bautismo, porque es un símbolo hermoso. En ese evento, en ese momento en la vida de un creyente, la persona proclama su fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, al mismo tiempo que el Señor testifica también públicamente acerca de la regeneración de esa persona y el perdón que ese individuo tiene en Cristo, también la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. El bautismo es un paso de compromiso y de obediencia al Señor a una nueva vida. Es un requisito previo para los privilegios de la vida de la iglesia, de manera que una persona, para ser miembro de la iglesia de Cristo, debe bautizarse. O una persona, para participar de la cena del Señor, debe estar bautizada. A manera de ilustración, pensemos un momento en esto. En Cuba, las iglesias bautistas casi siempre requieren que un candidato al bautismo conteste cierta clase de preguntas en frente de toda la congregación, y a veces mientras esa persona está esperando por el bautismo ya dentro del agua, el pastor de la iglesia, antes de administrarle el bautismo, le pregunta al candidato ¿qué hará en el futuro como mayordomo de la gracia de Dios? El pastor le preguntará: ¿permitirás a Jesús que sea el Señor de tu vida en todos los asuntos de tu vida? Y el candidato responde: sí, Señor. El pastor y la congregación oyen la respuesta como si hubiera sido dirigida a Jesús mismo. Eso es un sí, Señor. Si que sea que nosotros hoy aquí en Colombia, en esta ciudad, en esta congregación, digamos esas palabras habladas o en silencio, nuestro bautismo siempre va a significar un sí, Señor, yo haré todo lo que tú me mandes. Bautizarse significa decirle a Jesús eso: sí, Señor, yo haré todo lo que tú me mandes. Es decirlo públicamente. El bautismo es la afirmación pública de un discípulo que somete su vida
al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque solo un discípulo bíblico puede bautizarse, pues solo un discípulo está dispuesto a seguir y a obedecer a su maestro. Nadie que no quiera seguir ni obedecer a un maestro puede ser discípulo de ese maestro, ¿cierto? Entonces, en cualquier área de la vida donde nosotros necesitemos un maestro que nos enseñe o nos guíe, en ninguna forma podemos ser discípulos de ese maestro si no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones, a obedecer, ¿sí? Un maestro de música, por ejemplo, para dar sus clases a sus estudiantes, siempre dará instrucciones, dejará tareas. Y los discípulos o los estudiantes no podrán ser discípulos de ese maestro a menos que sigan las instrucciones. A mí me pasaba en la escuela de música, en la universidad. Si yo no llevaba mis tareas completas, bien preparadas, sin errores, y presentaba una tarea de piano, una tarea de piano podía consistir en 3 tareas al mismo tiempo, varias obras, varios ejercicios. Si yo me equivocaba más de 3 veces en la ejecución, el maestro se levantaba y me decía: cuando tengas preparada la tarea, cuando hayas estudiado verdaderamente, me llamas, porque no tengo tiempo para perder. Y se levantaba y se iba. Y eso me obligaba a mí a estudiar y a hacer lo que me habían mandado. Y cuando yo me sentaba y presentaba las tareas sin error, entonces me felicitaba. Incluso una vez presenté todo sin error y él me puso 2.9. Yo le dije: pero maestro, no entiendo por qué 2.9. Y me dijo: te voy a dar una lección, porque tú solo estudiaste para esta evaluación. Tú no estudias todo el tiempo de la misma manera que estudiaste para esta evaluación. Cuando aprendas que debes estudiar todos los días como si todos los días tuvieras una evaluación, te subo la nota. Y quedé callado porque era verdad. Yo estaba tratando de hacerle trampa, como que yo estudiaba el día anterior a la evaluación todo el día, sentado en el laboratorio de piano sin parar, para poder presentarle la tarea sin errores. Pero eso no era honesto. Eso no es ser honesto. En realidad yo no estaba aprendiendo. Y con él tuvimos una relación tan bonita que cuando me retiré de la carrera para irme a vivir a Bogotá, mi esposa sabe de eso, él me pidió que no lo hiciera, me dijo de muy buena manera, casi que suplicándome, que por favor no me diera por vencido, que ya me faltaba poco, ya me faltaban 2 semestres. Incluso me dijo que no fuera como el avestruz cuando tiene miedo. Cuando está asustada el avestruz, eso no es verdad, porque ya pues lo han mostrado en los programas de animales que no es verdad. Es otra la razón por la que meten la cabeza en la tierra, pero hay ¿cómo se dice? Una creencia de que las avestruces cuando se asustan meten la cabeza bajo tierra. Pero en esa época él me dijo eso y yo le dije: no, maestro, que no tiene que ver con que tenga miedo, debemos irnos porque estamos en una situación difícil aquí económica, tenemos que ir a trabajar a Bogotá. Y entonces él me dijo ese día: te espero el lunes a las 5:30 de la mañana en el laboratorio de piano. Como él es polaco, él habla el español poquito, entonces le decía: te espero el lunes en el laboratorio de piano, 5:30 AM, puntual. Trae grabadora, trae cassette. Voy a dar clase y revelar mis secretos a ti, porque has sido muy buen estudiante. Tengo el cassette grabado con una clase privada que me dio él, consejos que me dio para tocar el piano. Algunas personas me dicen: es que usted toca muy bien el piano. Yo le puedo decir a usted: yo escuché, yo conseguí secretos, consejos de un polaco con una escuela de piano clásica ortodoxa
que me dijo cómo se interpreta en el piano. De una rusa también aprendí cómo se interpreta la técnica rusa del piano, que es más romántica que la polaca. Pero yo tuve que esforzarme y hacer lo que ellos me pedían para tocar el instrumento. Eso no estaba en el bosquejo. Y la enseñanza esta mañana no es para hablar de mí. Pero sí quiero decirle que a menos que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Jesús nos dice, somos sus discípulos. Él lo dice, a menos que le obedezcamos, somos sus discípulos. Nadie que quiera seguir a Jesús lo puede seguir sin obedecerlo. Y ahí hay una dificultad en la mayoría de los cristianos en el mundo. Queremos ser cristianos sin obedecer a Dios. Entonces, eso nos va a llevar a un primer punto, si ustedes se dan cuenta en el texto bíblico que dice, id pues y haced discípulos. En primer lugar vamos a estudiar, hacemos discípulos, luego los bautizamos. Ese es nuestro primer texto. Hacemos discípulos, luego los bautizamos. No podríamos hablar esta mañana del bautismo si no hablamos de a quién hay que bautizar y qué requisitos debe reunir una persona que se puede bautizar. Entonces vamos a mirar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 29 hasta el 38. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En su forma más simple, básica, el bautismo es una identificación pública, ya lo hemos dicho, con Jesús, con Jesucristo, con el Mesías. También puede ser visto el bautismo como un cuadro de la muerte de Jesús por los pecados del mundo, su posterior sepultura y su resurrección triunfante. Así podría verse el bautismo. Y hay también una representación del bautismo en la muerte del creyente al pecado, la sepultura del viejo hombre y una resurrección para andar en novedad de vida con Cristo. Esa figura la conocemos todos. Siempre casi que le apuntamos a esa figura y decimos, el bautismo es morir a mi pecado, sepultar el viejo hombre y resucitar para ser una nueva criatura y vivir en novedad de vida, como dice Romanos 6:4. También hay una manera de ver el bautismo insinuando que tiene como un matiz escatológico. Podemos decir que el bautismo es como una mirada profética al futuro que nos dice lo siguiente: aunque un día vamos a morir y ser sepultados, en la venida del Señor Jesucristo seremos resucitados. También nos habla del cuerpo que va a ser sepultado, pero que el día de la venida de Cristo va a ser resucitado. Nosotros, los cristianos centrados en la Biblia, o nosotros como Iglesia Bautista, creemos que debemos bautizar creyentes. La gente dice, ustedes los bautistas no bautizan niños, solo bautizan adultos. Eso es una equivocación, es un error. La Iglesia Bautista no bautiza adultos, tampoco bautiza niños. Bautizamos creyentes. Porque lo que vemos en Hechos, en el relato del Felipe y el eunuco, es que la condición para que el eunuco pueda ser bautizado
es esa. ¿Crees? Predicar el Evangelio de Cristo es como el primer paso en el proceso del discipulado cristiano, pero en segundo lugar, lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio y llevamos las personas a Cristo es que las bautizamos, es lo que dice el texto. Ir y hacer discípulos, bautizándolos enseguida de hacer los discípulos, de hacer los seguidores de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una ceremonia entonces de iniciación en el pueblo de Dios, donde la persona que ha escuchado el Evangelio da testimonio de que se identifica personalmente con Jesús, con la salvación que recibe a través de Jesús, pero también con el señorío de Jesús sobre su vida. Ese es un aspecto del bautismo que pasamos por alto, que quizá lo vemos muy superficial. Pero si yo me identifico en el bautismo con Jesús, me identifico con un Salvador y también con un Señor. Eso es lo que vemos en Hechos 2, 37 al 41. Cuando la multitud le preguntó a Pedro, después de que él terminó de predicar su sermón, la gente le dijo, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre, fíjese, del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Pues todos los que habían creído el mensaje, como testimonio de haber creído el mensaje que se acababa de predicar, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Qué requisitos nosotros podemos ver en el texto de Hechos? En ese encuentro de Felipe con el eunuco, ¿qué requisitos podemos ver para el bautismo? Ahí vemos tres cosas cruciales, importantes. Primero, que se debe creer con todo el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, eso no es una fe intelectual, una fe en una información. Tiene que haber una fe producto de un entendimiento de que todo lo que decía el Antiguo Testamento estaba hablando y apuntando hacia Jesús. Que lo que Dios anunció y prometió en el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesús, y que Jesús es todo lo que necesitaba el pueblo del Antiguo Testamento y todo lo que necesitamos nosotros hoy para ser felices. No es solamente aceptar técnicamente, intelectualmente, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces uno bautizando gente de a 200 personas al mes, porque pues esta gente está tremendo, el mover de Dios, hay un avivamiento en nuestra iglesia y la gente está creyendo, pero está creyendo ¿qué? Lo que dicen las Escrituras. Recuerdan que Felipe le explica desde Isaías el Evangelio para mostrarle todo lo que está diciendo Isaías acerca de Jesús al eunuco. Y así Jesús, con los dos discípulos que iban camino a Emaús, les muestra cómo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablaban acerca de él. Es de eso de lo que se trata. Es tener fe en el Dios de la Biblia, en el Dios que revela la Escritura, en el Salvador que revela la Escritura, en el Señor que revela la Escritura. En segundo lugar, se necesita agua, porque dice, ahí hay agua. O sea que necesitamos agua para el bautismo, para sumergir al nuevo discípulo en Cristo. Y en tercer lugar, se debe profesar la fe. Por eso, frente a la pregunta de Felipe, hay una respuesta de profesión de fe. Él le preguntó solo, ¿crees? No le dijo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sí se dio cuenta? Felipe solo le dijo, ¿crees? Y la respuesta del eunuco fue súper contundente, clara. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que
Felipe había hecho un buen trabajo de evangelización y el resultado es un hombre convertido a Cristo, no al judaísmo, no a una religión, ni a Felipe. Esos son los requisitos bíblicos para bautizarnos. Así que bíblicamente no hay cursos que deban hacerse para que la gente se bautice, pero cada iglesia local en cada lugar del mundo tiene la prerrogativa para hacerlo o no, de acuerdo a las circunstancias, porque es que en cada lugar hay un contexto, hay unas circunstancias, hay unas personas, y cada persona es diferente. Y hay un contexto también cultural, donde muchas veces necesitamos, aunque no quisiéramos, aunque no es necesario, porque bíblicamente no dice hay que dar un curso, necesitamos dar unas clases, hacer un pequeño curso para explicar. Y básicamente ese pequeño curso, por corto que sea, está haciendo la misma función de la evangelización que Felipe llevó a cabo con el eunuco. Fue como una clase sintetizada, ¿cómo se dice? Comprimida de Biblia, de evangelismo, para que pueda el discípulo entender y descubrir y conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Ustedes también ven que la persona que está bautizando al eunuco no es un laico, es un diácono. Felipe era diácono. Entonces, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que es como la norma que quien bautiza, quien oficia la ceremonia, es un pastor, es un anciano, es un diácono, no un laico. Hay lugares donde usted encuentra mujeres bautizando. Eso no está como modelo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Eso no quiere decir que si usted está en un lugar remoto, por allá en el otro lado del mundo, en la selva o en el desierto, no sé, en medio de una tribu, y le ha predicado el evangelio a una persona y esa persona ha entendido, ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted tiene agua ahí, eso es, no hay que pensarlo, hay que bautizar de una vez a esa persona, ¿cierto? Pero serían casos como aislados, son cosas que no son comunes, no suceden, no son la regla. Entonces, en este punto no nos podemos olvidar jamás que Jesús nos mandó a hacer ¿qué cosa? Discípulos. ¿De dónde? De todo pueblo en este planeta, del mundo entero. El énfasis es que deben hacerse discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es la palabra griega o la expresión griega para esa parte de la oración? Todas las naciones. En griego es panta ta etne, que significa todos los grupos étnicos del mundo. Jesús, dice Apocalipsis 5:9, Jesús compró hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Mire cómo lo dice Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? Compraste para Dios la gente de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación. Yo les decía a los hermanos en la primera reunión que cuando pensamos en esto, la mayoría de los cristianos estamos pensando en las naciones, las tribus y los pueblos al otro lado del océano. Nos imaginamos yendo a China o yendo a Irán. Sí, wow, qué tremendo esas tribus, esos pueblos allá tan lejanos. Pero cuando decimos todas las naciones, decimos en griego pantata etne, estamos diciendo todas las personas que existen en el planeta, de toda tribu, lengua, etnia, ¿sí? Nación. Si yo estoy en el banco, si yo estoy en el supermercado, si yo estoy en la fila, en el consultorio médico,
con quien quiera que me estoy encontrando, esas personas, cada una de esas personas con quien me relaciono cada día, son Panta Ta Etne. Ellos son las naciones que están esperando porque nosotros les prediquemos el Evangelio para hacerles discípulos de Jesucristo. Y les contaba el testimonio de la fisioterapeuta que esta semana me atendió para una dificultad de una contractura de un músculo plano que hay aquí en este fémur, que se llama el músculo de la fascia lata. Y tengo una contractura aquí cerca de la rodilla. Son unas bolas que salieron ahí por un movimiento que hice cuando me levanté de la silla y fui a dar un paso. Entonces tal vez yo como que me levanté muy rápido y el músculo no alcanzó a recibir la orden del cerebro y llegó tarde a la orden, y entonces ya cuando el cuerpo sale a levantarse y a caminar, el músculo entra en conflicto. En fin, tengo ese problema. Entonces me mandaron unas terapias, y en las terapias, en la primera sesión tenía 2 terapias de media hora. Así que yo empecé a hablar con la fisioterapeuta, a preguntarle por su profesión, por cuántas horas trabajaba al día, por si tenía hijos, por si era casada. Y cuando me contestó la pregunta de si era casada, me abrió la puerta para poder predicar, porque ya me dijo que se separó hace 5 años y que ahora tiene un nuevo novio de 2 años, que el anterior no era su marido, que era unión libre, y que ahora pues estaba de novia con un médico. Así que yo le dije inmediatamente, pues tú deberías orar a Dios para que tu nuevo novio ame más a Dios que a ti. Y entonces me dijo, ¿y por qué me dice eso? Y ahí comencé yo a predicarle el Evangelio. Pero comencé a hacer preguntas, porque esa es la manera de poder entrar con el Evangelio, haciendo preguntas. Y les decía a los hermanos en la primera reunión que nosotros se nos pasan los días, las semanas, los meses y los años y no predicamos. Nos encontramos con un montón de personas todos los días y no nos importan sus vidas, sus almas, sus destinos eternos. Y en ese sentido nosotros somos gente cruel, porque tenemos la medicina que cura la enfermedad que ellos tienen y no se la damos, porque vivimos en función de nuestras vidas nada más, de nuestra comodidad. Nos importa más seguir derecho que detenernos y quizá gastar 1 hora o 2 horas en una persona que acabo de conocer para predicarle el Evangelio, porque yo no sé qué puede ser de esa persona al siguiente día. Entonces, Panta Ta Etne está ahí en la calle. Panta Ta Etne está ahí esta tarde, cuando usted vaya a visitar a su mamá para felicitarla porque es el Día de la Madre. Usted tiene ahí familia, primos, tíos, hermanos, no sé cuánta gente usted se va a encontrar allí. Ahí está la gente que necesitamos evangelizar, porque el discipulado comienza con la evangelización. Hacer discípulos significa evangelizar. Evangelizar. Y después de evangelizar, entonces podemos bautizar. ¿A quiénes? A los discípulos. Hay gente que dice que el discipulado tiene que ver con enseñar, entrenar, equipar a los ya convertidos. No. El discipulado comienza con el evangelismo. ¿Sí? El término hacer discípulos incluye la gama total de la voluntad de Dios para con la iglesia, para con las naciones. Incluye evangelizar y también incluye desarrollar al creyente en la semejanza de Cristo y en el sometimiento a Él como el Señor de su vida. El discípulo es un aprendiz, es un estudiante. No me gusta usar la palabra alumno, muchos usan la palabra alumno. Y no me gusta usarla porque la palabra alumno significa sin luz. Aunque yo no tengo problema con eso, porque en realidad alumno, visto desde un punto de vista objetivo, significa que no tiene luz en áreas del conocimiento que sí tiene el maestro, y por eso se llama alumno, y el que le enseña se llama maestro. No es un insulto decir alumno, no está mal, pero prefiero usar la palabra estudiante. Entonces, un discípulo es un aprendiz, un estudiante que aprende de su maestro con el fin único de obedecer.
Y hay personas que dicen, pero ¿hasta cuándo, pastor? Es que, pastor, usted nos pone muy difícil esto porque, imagínese, talleres de consejería, talleres de matrimonios, talleres de mujer verdadera, reuniones de hombres, cena del Señor, 2 reuniones los domingos. No, pastor, uno no puede con tantas cosas, porque uno no está desocupado. El discipulado no termina sino hasta que nos morimos. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, debe estar dispuesto a una escuela de discipulado que nunca termina. Es más, cuando usted resucite en gloria, seguirá siendo discípulo de Cristo. Seguirá aprendiendo del Maestro, porque nunca terminaremos de aprender acerca de Dios. ¿Sí? Así que la demanda de ser discípulo es exigente, ¿o no? Ser discípulo no es tan chévere como algunas personas pueden pensar. ¡Ay, tan chévere! Ser discípulo requiere un esfuerzo y una disciplina personal durante toda la vida. En este primer punto estamos enfatizando que el mandato divino es que Jesús está diciéndonos a nosotros como a los discípulos de Mateo 28 que debemos hacer discípulos de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Mis hermanos, si la iglesia no es misionera, no es iglesia. Y no se es misionero porque se va a otro país. Se es misionero porque usted es capaz de sentarse intencionalmente en el Parque Santander y aunque no necesite embolar los zapatos, usted dice, hágame el favor y me embola los zapatos. Y mientras le embolan los zapatos, usted le habla intencionalmente al embolador del Evangelio. Usted le paga más de lo que él cobra. Usted tiene una hora ahí, media hora. Eso no tarda mucho realmente. Son unos minutos. Pero usted puede gastarse ahí media hora. Lleve unos 3 pares de zapatos. Y mientras le hacen ese masaje en los pies, mira qué delicia. Mientras le masajean los pies, usted predica el Evangelio. Yo hago eso con el embolador amigo mío. Yo voy, llevo mis zapatos. Yo los puedo embolar, pero a él le quedan mucho mejor de por sí, porque él es profesional en eso. Y yo llevo varios pares y él me los embola y yo le voy hablando. Y le digo, ¿cómo van las hijas? Y la señora, bien, bien, bien. Y la economía, bien, bien, bien. Oye, ¿y cuándo es que me va a acompañar en la iglesia? Usted nunca me ha ido a acompañar a la iglesia, ¿no? No, pero es que ¿qué tiempo? Bueno, pero entonces, a ver, hablemos del Señor. Hablemos aquí del alma, porque su merced tiene alma o no tiene alma. Y ahí empiezo yo. Tenemos que ser misioneros. Tenemos que ser evangelistas. ¿Quién le dijo a usted que para ser misionero usted tiene que meterse en la selva? ¿No le parece selva lo que usted tiene como familia? Una cantidad de fieras que hay ahí que hay que convertir a Cristo. ¿Ah? El león, la tigresa y el cocodrilo de su suegro, no sé. Mire, usted tiene ahí una infinidad de personas todos los días. El vecino, la señora de la tienda, el que le vende a usted la carne en la plaza de mercado, la persona a la que usted siempre le compra el queso. Todos ellos son pantataetne y de ellos daremos cuenta nosotros a Dios. Él nos mandó a predicar el evangelio a todas las naciones. Algunos no se sienten que son misioneros y evangelistas hasta que se montan en un avión y aterrizan al otro lado del mundo. ¿Se acuerda que dijo Enrique Crespo el año pasado sobre eso? El que no abre la boca acá, tampoco la abrirá allá. El que abre su boca aquí, la abre allá. Si usted no evangeliza acá, usted no evangeliza en la China tampoco. Esa es la verdad. Saliéndome del sermón un poquito para explicar ese tema del discipulado. En segundo lugar, tenemos que ver entonces qué es el bautismo.
La palabra bautizar o bautismo se deriva de baptizo, que significa sumergir. Y el bautismo no es un evento aislado, una experiencia de un momento. El bautismo es un estilo de vida. Entramos en el bautismo espiritualmente como cuando un clavadista, un nadador profesional, se lanza desde una plataforma para caer al agua. En el momento en que nosotros nos bautizamos, es como cuando el nadador toca la superficie del agua con la punta de sus dedos. Él tiene sus manos estiradas y él rompe el agua, cae al agua, rompiendo el agua con la punta de sus dedos, con la yema de sus dedos. A ese momento lo llamaríamos el bautismo, el día en que nosotros descendimos al agua y un pastor, un ministro, nos sumergió en el agua. Eso es el momento del bautismo, pero el bautismo no es un momento. Dijimos que es un estilo de vida. Entonces hay que seguir bajando, porque si usted se lanzó de una plataforma a una piscina profunda o a un río o aún al mar, porque hay gente que se lanza desde plataformas en ciertos lugares del mundo al mar, usted va a seguir bajando por el efecto de la gravedad y el peso de su cuerpo. Usted va a seguir bajando. Eso quiere decir que el bautismo no se redujo al momento en que rompimos el agua en su superficie, sino que el bautismo continuó, porque seguimos bajando y descendemos hasta un punto donde nosotros sabemos que ya no hay retorno. Y ahí morimos. Y dejamos de ser nosotros para que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Pero les decía a los hermanos en la mañana que a muchos les pasa en el bautismo como les pasa en los paseos de río. Van al paseo con toda la familia y los amigos el día festivo, el 1 de enero, todo el mundo feliz porque van para el río. Y cuando están en el río, entonces los más aficionados al río, los que más disfrutan los paseos de río, son los primeros que ya están con la pantaloneta y sin nada de ropa más, solo pantaloneta, y caen al agua, y estando en el agua le empiezan a decir a los demás que no se meten de una vez: venga, métase que está rica el agua, y sacan el agua así y de pronto le tiran agua a los que están en la orilla. Venga. Entonces, primera pregunta que hacen los que están afuera en paseos de río. Primera pregunta: ¿está fría el agua? Es la primera pregunta para esconder el miedo que verdaderamente tienen, porque no los asusta la temperatura, los asusta es si está hondo. Después de la primera pregunta viene la segunda: ¿está hondo? Y aunque se les responda que no, las personas que temen meterse al agua en paseos de río meten el piecito así en el agua, ¿no? Y molestan, se sientan en la orilla y juegan con el agua. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque así hacemos con el bautismo. Hay personas que entran al agua del bautismo y hacen como los que no saben nadar mucho. Entran y enseguida sacan el cuerpo y corren a la orilla, nadan rápidamente a la orilla y se quieren salir ya. Ya no más, ya me bañé, ya. Es como que yo no quiero descender hasta el punto donde sé que ya no tengo más oxígeno. Y el bautismo significa identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Cómo le parece que si usted no está dispuesto a seguir bajando, usted nunca se bautizó? Usted es un mentiroso. Usted es un falso cristiano. Una persona que no está dispuesta a seguir. Decimos discípulo es alguien que quiere seguir al maestro y obedecer, aunque cuesta, aunque hay que llevar esa cruz y negarse a sí mismo. Hay que hacerlo, si no, no se es discípulo, o si no, nunca entramos al agua. Solo nos mojaron. Sería igual que haberle echado un poco de agua en la cabeza. Bautismo por aspersión, es lo mismo. Esto es el bautismo visto desde la óptica de Romanos capítulo 6.
El bautismo es un funeral. ¿Cuál es el capítulo por excelencia que habla del bautismo y su significado en el Nuevo Testamento? Romanos 6. El libro que habla más sobre el bautismo y su significado, Romanos. Déjeme contarle esta anécdota. Un predicador una vez en su juventud predicó un sermón sobre el bautismo. Después del culto, una señora se le acercó y le dijo: pastor, cuando yo me bauticé, el ministro me llevó hasta el río hasta que las aguas me llegaron a las rodillas, pastor. Entonces el ministro, con una taza, me mojó, me roció agua sobre la cabeza. Pastor, yo sí me bauticé como dice Hechos, así como Felipe bautizó al eunuco, vea, porque yo bajé al agua con el ministro y luego subí del agua, como dice que subieron del agua. Y también me echaron agua por encima, así que yo me bauticé. ¿No cree usted que eso es suficiente para cumplir con los requisitos del bautismo? Y el joven pastor le contestó a la señora más o menos de la siguiente manera: hermana, vamos a leer Romanos 6:4, que lo vamos a leer de una vez también aquí. Romanos 6, porque puede haber alguien que también le haya pasado igual. Romanos 6:4 dice: por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí está la descripción de lo que es y significa el bautismo. Y dice la historia que una vez leyó el texto bíblico con la mujer, este joven pastor le preguntó: ¿qué es el bautismo para ti? Después de leer Romanos 6:4, y la señora le contestó: pues a mí me parece como un sepelio, como un funeral. Y entonces el joven pastor le dijo: ¿sabe una cosa? Mi padre, como director de una funeraria, da testimonio de que él ha sepultado a miles de personas, pero en ningún caso él ha plantado un cadáver en la tierra hasta las rodillas para luego echar sobre su cabeza una taza de arena y declarar que así fue sepultado el cadáver. No. Y en esa misma tarde la señora dijo: quiero ser bautizada como Jesucristo fue bautizado. ¿Sí? Si usted y yo decimos amén, sí, el bautismo es un sepelio, el bautismo es un funeral, debemos haber sido sumergidos en agua y después sacados del agua. Esa es la forma en que se bautiza bíblicamente. ¿Quién debió bautizarme? Un ministro, un diácono, un anciano, o un pastor, o un misionero, o un evangelista, por ejemplo, no una mujer. Nuestra salvación no depende del bautismo, pero inequívocamente el bautismo sí es una señal pública y es una consecuencia de haber sido salvados. O sea, no necesito bautizarme para salvarme, pero si he sido salvo, el bautismo es un indicador, es una señal de que he sido salvado. Entonces hemos dicho anteriormente que no decimos nosotros como bautistas que bautizamos adultos. Nosotros bautizamos ¿qué? Creyentes. Y eso ha sido suficiente para darle a los bautistas el apodo o el apelativo de credobaptistas, que significa que bautizamos a creyentes, a quienes han creído. Eso hace posible que se bautice a un niño también, si ese niño ha profesado su fe en Jesucristo y ha entendido el Evangelio desde las Escrituras. En ese caso, cada iglesia y cada pastor debe examinar cada caso de manera particular, porque Jesús enseña que solo debemos bautizar discípulos. Y si una iglesia o un pastor local detecta que el niño dice que cree, pero todavía no se comporta como discípulo, hay que esperar.
porque no debemos bautizar solo porque alguien diga creo, pero no actúa como alguien que ha creído, no se comporta como alguien que ha creído. Por eso esperamos siempre hasta cierta edad de posible madurez o de más certeza de madurez para bautizar. En tercer lugar, nosotros somos bautizados en el nombre. Usted ve que el texto dice bautizad y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 dice eso, ¿cierto? Pero encontramos en Hechos 2:38 a Pedro diciendo que los que creyeron debieron arrepentirse y ser bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Cuando usted ve en Mateo a Jesús que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego en Hechos a Pedro diciendo que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, no existe allí una contradicción. No es que después Pedro está corrigiendo a Jesús. Jesús está enseñando en Mateo 28 que debemos bautizar en un solo nombre, porque no hay sino un nombre. Por eso Mateo 28 dice en singular, no en plural, dice bautizándolos en el nombre, no dice bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo, sino en el nombre, porque en toda la Escritura no ha sido revelado sino un nombre, el nombre de Dios, que en el Antiguo Testamento fue revelado de una manera y en el Nuevo Testamento es mostrado de otra manera. Entonces no hay tal cosa como una contradicción y mucho menos una afirmación de que Jesús solamente es Dios. Lo que está haciendo Jesús en Mateo 28 es mostrar la Trinidad a través de esta declaración. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, y los tres tienen un solo nombre. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios, cuando hablamos del Padre estamos hablando de Dios, y cuando hablamos del Hijo estamos hablando de Dios. Un solo nombre. Amén. Hay varias afirmaciones en Hechos, capítulo 2:38, capítulo 8:16, capítulo 19:5 y 22:16, acerca de ser bautizados solo en el nombre del Señor Jesús. Y esos son textos que muchas personas utilizan para debatir con los trinitarios, con nosotros que somos trinitarios, y afirmar que nosotros negamos la deidad de Cristo y que nosotros somos idólatras, etc. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está haciendo Jesús es revelar en el Nuevo Testamento algo que no había sido mostrado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no fue voluntad de Dios, no fue el designio de Dios revelar las tres personas de la Trinidad. Él solo habló de un nombre, ¿sí? Y se mostró como un solo Dios. ¿Ok? En el Shema, esa es la orden que él da. Escucha, Israel, escucha. El Señor, vuestro Dios, uno es. Esa fue la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento al Hijo le es encargada una tarea, y es revelar que ese Dios único del Antiguo Testamento es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y cuando ordena bautizar a los discípulos, los ordena bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para nuestro bien, mis hermanos. Porque se imagina, si no tuviéramos nosotros una comprensión de quién es el Espíritu Santo, ¿en dónde estaríamos esta mañana? Si no entendiéramos a Dios, si no lo conociéramos como Padre, ¿dónde estaríamos? Entonces, el nombre, bautizados en el nombre es una enseñanza que Dios ya había mostrado desde el Antiguo Testamento. En Jeremías 23, lo vamos a mirar aquí, 26 al 27, encuentra usted a Dios quejándose por esto. Está diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira?
de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre por causa de Baal. Entonces, eso es lo que quiere decir que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cuarto lugar, el bautismo está conectado a la cruz. Romanos capítulo 6, vuelvo y repito, Romanos 6 es importante para estudiar el tema del bautismo. Versículos 1 al 8 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De aquí revisamos tres aspectos importantes de ese texto bíblico. Hay un hecho objetivo ahí. ¿Cuál es el hecho objetivo? Que hemos muerto total y enteramente en Cristo como nuestro sustituto. Si usted tiene fe en Cristo, eso significa que usted cree que usted murió con Cristo en la cruz. Si usted tiene fe en Cristo, eso significa que usted acepta, está convencido, cree completamente que Jesús es su sacrificio sustitutorio. A pesar de lo que esté sintiendo esta mañana, de sus circunstancias, de lo que usted hace, usted cree que esa es la base de su salvación. Yo creo que yo fui llevado en Cristo a la cruz y fui muerto en la cruz y sepultado con Él y resucitado con Él a una nueva vida. Eso es un hecho real, es objetivo, no se puede suponer, no se puede poner en duda. Eso ocurrió, es así como Dios lo determinó, que hay que tener fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que hizo Él en la cruz? Sustituirnos a nosotros, llevarnos espiritualmente a la cruz, matarnos con Él en la cruz, sepultarnos con Él y resucitarnos al tercer día con Él. Ese es el hecho objetivo del bautismo. Yo he sido llevado con Cristo a la cruz. El segundo asunto es el hecho subjetivo o las obras subjetivas, como usted lo quiera poner. Entonces, la realidad de la cruz llega a través de poner a la muerte las obras de la carne diariamente, o de llevar a la muerte en la cruz las obras de la carne diariamente. Gálatas 5:24 nos ayuda a entender ese concepto. Dice de la siguiente manera: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cuál es el asunto subjetivo? La obra subjetiva de este tema del bautismo y su conexión con la cruz es la siguiente. Si usted está en Cristo, hace lo que dice Gálatas: si yo soy de Cristo, yo he crucificado la carne con mis pasiones y deseos. ¿Cuándo lo he hecho? ¿Hace 20 años que ocurrió mi bautismo y allí fue donde lo hice? ¿O lo estoy haciendo hoy otra vez? Todos los días llevo la carne y sus pasiones a la cruz. De manera subjetiva estoy llevando, porque creo que el evento objetivo de haber sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí, eso es un hecho. Garantiza mi salvación.
el perdón de mis pecados y mi salvación. Pero de manera subjetiva yo sigo llevando todos los días mi pecado, mis deseos, las pasiones de mi carne, los sigo llevando hoy y mañana y pasado mañana. ¿A dónde? A la cruz, a la cruz. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque todos los días el pecado viene y me visita y regresa a reclamar su derecho en mi vida. Es un mal marido, es un mal amante, digámoslo así mejor, no marido, sino un mal amante. Terminamos nuestra relación con el pecado, nos divorciamos, nos separamos, rompimos las esquelas, las fotos y las cartas, ya no le hablamos, ya no queremos saber nada de él. Y sin embargo el pecado viene y toca la puerta de nuestra casa y nos dice, borrón y cuenta nueva. O como dicen los muchachos, volvamos, démonos otra oportunidad. Mira, yo te prometo que voy a cambiar. El pecado hace eso y muchas cosas más. Nos dice, dame otra oportunidad. ¿Qué debemos decirle al pecado? Debemos, Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. Hay que llevar nuevamente al pecado a la cruz. ¿Cómo se hace eso? Porque alguien puede estar pensando, pastor, pero dígame cómo se hace, porque es que yo no entiendo bien cómo es que hay que hacer. Dígamelo más fácil. Se lo voy a decir más fácil. Viene el pecado y usted le dice, nosotros no tenemos nada. Entre nosotros todo se acabó. Yo ya ni me acuerdo de ti, ya no pienso en ti. Tú no significas nada para mí. Así no es que le dice una mujer a un hombre que la ha herido, la ha maltratado, la ha lastimado, y entonces finalmente se convence de que ya no puede seguir viviendo con este salvaje destructor, porque así se clasifica en la Biblia, un destructor de emociones, destructor de vida, destructor de dignidad. Entonces usted le dice, no, ya no más, ya no más. Porque usted dice, yo no puedo convivir con una persona tan tóxica que me hace tanto daño, ¿cierto? En el caso, aclaro, de que es una persona no creyente, porque si es un creyente hay que llevarlo a consejería y mirar y ayudar, ¿no? A restaurar. Incluso si es no creyente, se debe hacer el intento de ganarlo para Cristo. Pero hay un punto donde una persona puede decir, ya no más, ya no puedo más. La golpea, la maltrata, o no la golpea, pero la maltrata verbalmente, permanentemente, todos los días, y la persona sigue ahí como que... Entonces, ¿qué tiene que hacer? Decirle al pecado, no, ¿sabes una cosa? Ni me toques. Yo he escuchado esa expresión en consejería, ni me toques un pelo, ni un cabello. Bueno, esa es la actitud. Llevar al pecado otra vez a la cruz. Y en tercer lugar, el otro asunto para mirar, ya terminamos con esto, es el poder. En el bautismo y su conexión con la cruz hay un hecho objetivo, hay un hecho, una obra subjetiva y también un poder. Mire, por medio de la cruz, la vida de Cristo nos es impartida con poder para que usted y yo podamos vencer al mundo. Mire qué dice Filipenses 3, 10 y 11. Dice así. Pablo dice, Filipenses 3, 10. Y conocerle a Él. Dice Pablo, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué dice Pablo? Al final de su vida, Filipenses ya es sobre el final de la vida de Pablo. Y él está diciendo, yo quiero solamente ¿qué? Conocer a Jesús. ¿Y qué? El poder de su resurrección. O sea que Pablo todavía entiende a esa altura de su vida que el bautismo no era un evento, sino un estilo de vida. Él todavía está ¿qué? Descendiendo, muriendo, y él dice, yo quiero el momento de la resurrección con Jesús y la participación en sus padecimientos, porque quiero parecerme a Él hasta en la muerte. Verso 11, a fin de ¿qué? De llegar a la resurrección de entre los muertos.
Algo parecido dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1. No voy a leerlo ahorita porque nos saldríamos del tema, pero usted quiere leerlo, vaya, hágalo y va a ver que Pedro lo dice de otra manera, pero es el mismo asunto. ¿Qué es lo que le importó a estos hombres que recibieron esa fe? Pedro dice que escribe esa epístola a aquellos que han recibido la misma fe que él tiene. ¿Qué es lo que a ellos les importa? Ellos están viviendo para morir en este mundo, porque ellos no quieren quedarse vivos en este mundo. Ellos necesitan morir mientras están en este mundo, porque les importa más la resurrección en el otro mundo y la vida verdadera al otro lado de la resurrección. Eso es el poder escondido dentro del bautismo. Cuando usted se bautiza, en otras palabras, usted está diciendo: yo quiero morir a este mundo. No quiero amar al mundo ni las cosas de este mundo. Yo quiero morir porque quiero vivir. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, ¿qué dice Juan allí en su epístola? Permanece para siempre, vive para siempre. Esos son los tres aspectos a tener en cuenta allí. Nuestra conclusión es la siguiente. Solo quiero mostrar rápidamente dos imágenes. Esta es la conclusión. Hay un círculo mundano de eventos que ocurre en la vida de las personas, y hay un círculo divino de eventos que ocurre cuando nos bautizamos. El círculo mundano es este. Las personas caen en pecado allá arriba. Las personas intentan levantarse después de pecar. Las personas son derrotadas otra vez por el pecado. Las personas se llenan de acusaciones, son culpables y se sienten condenados porque el pecado es más poderoso que ellas. Entonces las personas intentan con más fuerza vencer al pecado, pero se sienten más derrotados y vienen más acusaciones y finalmente pierden la esperanza y vuelven a caer en pecado y siguen dando esta vuelta vez tras vez tras vez, porque no son salvos, porque no tienen al Espíritu Santo, no nacieron de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo experimenta no un círculo mundano de eventos, sino un círculo divino de eventos. Y es el siguiente: viene la caída allá arriba, círculo divino de eventos, y dice en segundo lugar, usted se arrepiente del pecado. ¿Ve la diferencia? ¿Qué hace aquí la persona? Intenta. No, en Cristo usted se arrepiente del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más? Nos identificamos con Jesús. ¿Sí? ¿En qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Romanos 6:4 lo acabamos de leer. Entonces, ¿qué más hacemos? Nos entregamos a Dios o nos cedemos a Dios para no volver a servir al pecado. Mejor la palabra entregarnos, nos entregamos a Dios para no volver a servir al pecado. Romanos 6 del 11 al 12. Después de eso, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios. ¿Sí ve la diferencia en Cristo? Ponemos nuestra confianza en Dios. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué pasa? Cuando confiamos en Dios, tenemos esperanza en Dios. Romanos 5, 17. ¿Qué pasa después de tener esperanza en Dios? Permanecemos en Dios. Juan 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Caída, arrepentimiento del pecado, identificación con Jesús, nos cedemos, nos entregamos a Dios para no servir más al pecado, confiamos en Dios, esperamos en Dios, permanecemos en Dios y quizá volvemos a caer, pero no es nuestra profesión.
Muy diferente, ¿no? No es nuestra profesión. Nosotros los cristianos somos santos que a veces pecamos, no pecadores que a veces quieren ser santos. Pero mire, las iglesias están llenas de gente pecadora que a veces quiere ser santa. Esos nunca se bautizaron realmente. ¿Cuánta gente hay que se bautizó en agua y realmente no es creyente? No está viviendo esta experiencia.